del amor de Cristo que nos alejará del amor de nuestro Dios. De tribulación, no angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor, que nos separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores, sí, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, no angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor, que nos separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores, sí, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores, sí, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, tenemos la oportunidad esta semana de retomar nuestras actividades con la bendición de Dios, esperando siempre la guía de Dios en tiempos difíciles. El Salmo 102 dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Hemos vivido esta semana que ha finalizado con nuevos desafíos para los pueblos de Centroamérica. Familias están sufriendo en este momento por el paso del huracán, después tormenta tropical ETA, y seguimos viendo dificultades en el mundo que nosotros mismos hemos administrado y hemos formado. Es importante
unir nuestras oraciones para aquellos que están sufriendo en este tiempo, en muchos lugares y regiones, que han perdido todo lo material, pero lo que nos dice la historia, lo que nos dice la palabra de Dios, es que Él, el Señor, nos levanta en tiempos de dificultad. Y las sociedades del mundo, con la bendición del Padre Celestial, han logrado superar y salir adelante. Así es que vamos a orar, pedimos Dios eterno, en el nombre de Jesús, que visites, oh Señor, aquellos hombres, mujeres, niños, familias que están en necesidad en estos días del paso de esta tormenta tropical que ha traído inundaciones, derrumbes y muchas situaciones complejas y difíciles para estas familias. Oramos en el nombre de Jesús y queremos pedir que tú, Padre Celestial, traigas el consuelo, la fortaleza, que tú levantes esos espíritus, los conectes contigo y podamos ver más allá de las situaciones difíciles que hoy estamos viviendo. Es lo que nosotros como seres humanos hemos provocado en este mundo que tú has creado, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a ser mejores administradores, mayordomos de nuestro ambiente, de nuestros recursos naturales que tú nos has regalado. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás también en medio de la necesidad de este mundo y estás usando personas para traer consuelo y el apoyo que se necesita. Oramos que tú ayudes a todos aquellos que están hoy esforzándose por ayudar al prójimo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti yo he esperado, en ti yo esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti yo he esperado, en ti yo esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. En ti yo he esperado, en ti yo esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana.
Queridos hermanos, amigos, gracias a Dios tenemos la oportunidad de reunirnos una semana más, iniciar una semana más con la bendición de la vida y de la oportunidad de poder meditar en la palabra de Dios. Seguimos creciendo en esta nueva vida en Jesucristo. Seguimos trabajando en ese crecimiento vertical y ese crecimiento horizontal que necesitamos para disfrutar de la verdadera felicidad y esa vida en abundancia que Jesús tiene preparados para cada uno de nosotros. Una relación verdadera con Dios implica experiencias con el prójimo, fáciles o difíciles. Amar a quienes nos aman y amar a quienes no nos aman. Dejarle a Dios el ser el juez y seguir avanzando a pesar de las pérdidas y del dolor. Tener una relación con Dios de crecimiento vertical y horizontal es un camino de nuevos proyectos y el desarrollo de habilidades humanas y habilidades espirituales. Es un camino para valientes, porque implica enfrentar mis heridas, mis complejos y mis malos hábitos para vencerlos y adoptar una vida diferente, esa vida de abundancia que Jesús nos ofrece. Pero este crecimiento solo será posible cuando dejemos de pelear con Dios y disfrutemos del proceso, de los caminos que Él nos ha mostrado, dándole gracias a Dios en todo momento, en especial en los tiempos de dolor por causa de las circunstancias o por causa de los desafíos que hemos estado evitando, pero que debemos de enfrentar tarde o temprano. Esta será nuestra meditación durante estas próximas semanas del mes de noviembre. Lo que Dios nos pide cuando nos pide hacer algo que no queremos hacer. También el Padre nos pide accionar hacia donde no queremos, porque ahí está la clave de nuestra libertad y de nuestra madurez espiritual. Recordemos que nuestro Padre Celestial nunca nos pondrá en peligro, pero sí nos hará pasar por situaciones donde debemos aprender a solucionar, a encontrar soluciones o desarrollar habilidades que nos servirán en el futuro, para más adelante. La clave de este proceso es nuestra actitud. Si como hijos obedecemos de mala gana, nuestro aprendizaje será muy poco y quizás deberemos de repetir la prueba porque no obtuvimos un buen resultado por nuestra actitud. Pero si nuestra actitud procede de un corazón que ama al Padre y confía en Él, esto es la fe, nuestra actitud, a pesar de vivir tiempos dolorosos, será la correcta, llena de agradecimiento, aprendizaje y visión de futuro. Todo padre de familia conoce el tono de voz de sus hijos. Puede detectar con solo escucharnos si nuestro estado de ánimo es el correcto para obedecer. Obedecer puede volverse una rutina, pero ¿lo hacemos con agrado? ¿Estamos de acuerdo con el propósito de lo que hay que hacer? Reflejemos nuestra vida en la experiencia del profeta Jonás, en las meditaciones que llamaremos cuando mi voz de alabanza le dice a Dios que estoy listo. Y procede esta expresión de el texto de Jonás capítulo 2 versículos del 7 al 9. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Papito Dios, queremos darte gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de meditar en tu palabra. No solo meditar en ella, sino
desafiarnos a nosotros mismos a tener la victoria como aquellos hombres y mujeres que vivieron antes de nosotros y que compartían la misma fe y que estaban aprendiendo así como nosotros a obedecerte. Queremos también, Señor, experimentarte a través de nuestra obediencia y ser más que vencedores en nuestra época, en nuestro tiempo y en nuestra realidad y nuestra necesidad. Así es que pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu pueda revelarse a nosotros y darnos esa fuerza sobrenatural que necesitamos para ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasaje bíblico que hemos leído de Jonás capítulo 2 parece ideal para un tiempo de oración en la comodidad de un lugar tranquilo, con una hermosa vista, una temperatura agradable, etcétera. Todo lo que buscaríamos para tener un buen tiempo de oración. Sin embargo, estas palabras fueron expresadas por el profeta Jonás dentro del estómago de una ballena. Perdón si mis expresiones no son correctas, técnicamente correctas. La zootecnia confirma la posibilidad de que una persona quepa dentro de una ballena. El relato no es el problema, sino considerar las condiciones de estar en un lugar como lo es el estómago de una ballena. Imaginémonos ese lugar y ese momento. Un lugar estrecho, oscuro, con aromas diversos, posiblemente no agradables, y con el peligro constante de ahogarse, pues estás en el agua. Un animal que está dentro de las aguas del mar profundas. No fue una experiencia de 30 minutos, que posiblemente ninguno de nosotros soportaríamos tal cantidad de minutos. No fue ni una hora, ni fueron 24 horas, sino fueron 72 horas. 3 días estuvo Jonás dentro de la ballena, esperando la muerte. Las primeras horas de aquella circunstancia fueron de aceptación ante la inminente muerte. Al pasar las horas, la actitud de Jonás cambió. En algún momento, ahí en ese ambiente hostil y difícil, supo que Dios no lo dejaría morir sin antes cumplir con su voluntad. Seguiría vivo. Llegó el momento de la desesperación de terminar la prueba, y sin embargo no podía salir de la misma, hasta que en una actitud de obediencia le manifiesta a su padre que la tristeza y el enojo cambiaron por adoración y alabanza. Y por eso nuestra frase de estas meditaciones: cuando mi voz de alabanza le dice a Dios que estoy listo. Esa manera de hablarle al Padre, como lo que nos pasa en nuestras relaciones y en el papel que jugamos en la familia. Si eres hijo o si eres padre, simple y sencillamente tú sabes que el tono de voz y la actitud hablan mucho más que tus palabras. Tú puedes decir que sí vas a obedecer, pero si lo haces con un rostro, con una actitud, con un caminar, con algunas palabras específicas, das indicios de que no vas a obedecer de la mejor manera, o no estás de acuerdo con lo que hay que hacer. Todo padre se siente insatisfecho cuando un hijo toma un tipo de actitud de estas.
Imaginémonos nuestro Padre Celestial. Dios obró a favor de Jonás en el momento en que la actitud de Jonás fue distinta. En esta primera semana hablemos de uno de los primeros puntos que aparecen en esta historia increíble del profeta Jonás. Son solamente 4 capítulos. Así es que durante esta semana yo te invito a que leas y releas Jonás. Si deseas solamente un capítulo por semana, pero como lo tratamos de hacer acá, alimenta la meditación de la palabra de Dios con más pasajes que tengan relación con lo que Dios te está hablando. Y compartiéndote lo que Dios me muestra. Número 1, mi primera reacción ante un desafío. Una de las primeras cosas que debemos considerar en nuestro crecimiento y madurez espiritual es la primera reacción ante un desafío que Dios nos envía en la vida. Hay veces que los obsequios que recibimos son más grandes que nuestras capacidades. Por ejemplo, la paternidad. Es válido permitirnos considerar que el desafío es muy grande, pero no es válido renunciar a él. Dios nos ha dado la capacidad de aprender cosas nuevas y mejorar lo que ya sabemos. Nadie estudió para ser padre. Todos se van formando en el proceso y, por supuesto, las experiencias y los consejos de aquellos que ya han pasado son muy importantes y sirven. Sin embargo, siempre está ese sentir de que es algo nuevo, un desafío muy grande al que le vamos a hacer entrada por amor y que confiamos en que tomaremos las mejores decisiones. Por otro lado, están aquellas situaciones en las que hemos estado evitando por el dolor que suponen. Por ejemplo, pedirle perdón a alguien, ¿no? Tanto en los casos de obsequios como en los casos pendientes, donde hay que pedir perdón, etc., nos enfrentamos al temor de los resultados, o simplemente no estamos de acuerdo con los resultados que vamos a obtener. Dios le amargó a Jonás el día cuando le ordenó su siguiente predicación: que fuera con sus enemigos a ofrecer el perdón de Dios. Jonás esperaba el juicio y la destrucción de aquella ciudad, no su salvación. Y sabía que Dios podría perdonarles. Por lo tanto, su primera reacción fue irse al sentido contrario del propósito de Dios. ¿Has caminado tú al contrario del propósito de Dios? Miremos qué dice Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Para ser un siervo de Dios, Jonás es el ejemplo de hasta dónde puede llegar una persona en su reacción de desobediencia, olvidando lo más lógico, que nadie se puede esconder de Dios. Mire lo que dice el Salmo 139, versículos 7 al 11. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No podemos escapar de Dios. Sí podemos oponernos a su voluntad y vivir en una suerte de desierto, al estilo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Éxodo, dando vueltas y vueltas por el mismo lugar. 40 años vagando en el desierto, porque en el momento clave
sintiera un temor de hacer la voluntad de Dios y entrar a la tierra prometida. Cuando tú das vuelta en un desierto, obtienes los mismos resultados porque estamos evadiendo nuestra responsabilidad y no damos el siguiente paso. Los desafíos que Dios nos presenta son un siguiente paso en nuestro proceso de libertad y madurez espiritual. Es una ley de la vida. Para avanzar debemos someternos a una prueba, al siguiente paso. ¿Queremos lograr un nivel superior? Debemos aplicar por medio de una evaluación. En la universidad, por ejemplo, no podremos obtener un título hasta aprobar todas las evaluaciones. En este ejemplo de estudios, hay quienes se han rendido en lograr el propósito de terminar los estudios universitarios y se mantienen en un desierto dando vueltas y vueltas en lo que equivocadamente han creado en su mente como un lugar seguro. Estas personas viven amargadas y no permiten que otros avancen por sus actitudes y comportamientos. Hay quienes no se animan a dar el siguiente paso y se mantienen en una autorrealidad engañosa de seguridad, de conformismo, renunciando a las oportunidades de crecer. En el caso de Jonás, era visitar a sus enemigos para darles una palabra de consejo y un llamado de misericordia, o sea, ayudarlos. El ministerio, la profesión de Jonás iba a tener un nuevo nivel a alcanzar. Y este nuevo nivel era ver cómo los paganos también podían recibir la salvación de Dios. No solamente los llamados hijos de Dios, el pueblo de Dios, que era básicamente el enfoque principal de los profetas de Dios, hablarle al pueblo de Dios. Pero ahora aquí hay algo nuevo. Hablarle a un pueblo no de Dios, un pueblo pagano que tiene otros dioses, que tiene otra cultura, hablarle a ellos de que Dios también les puede perdonar. Era avanzar. Lo mismo le pasó al apóstol Pedro. Cuando él ve los lienzos bajar con alimentos que no consumían los judíos, Pedro decía, no comeré porque no quiero inmundicias en mi cuerpo. Y Dios le decía, lo que yo he limpiado, no digas que es impuro. No hablaba de los alimentos en aquel momento, sino hablaba del llamado que Pedro tendría a las horas de esa visión, de irle a hablar al centurión romano y a su familia. Romanos, quienes pues no eran del pueblo de Dios. Avanzar, dar un paso más, dejar de hacerlo de siempre y avanzar hacia otro nivel, comprender y aprender algo nuevo. La pregunta para nosotros es, ¿ya ha sido suficiente el dar vueltas en nuestra vida cotidiana haciendo lo mismo? ¿Acaso no podremos avanzar en algo más? ¿Cuáles son los pasos que hemos dejado abandonados? Porque no estamos conformes con lo que Dios piensa. ¿Y qué tal si le diéramos a Dios la oportunidad de que nos muestre qué sucede si hacemos aquello que tanto hemos estado evitando hacer? ¿Acaso no está más cerca la vida en abundancia? ¿Acaso no habría más libertad y madurez espiritual en nosotros? Claro que sí. Este desafío sigue siendo parte de las evaluaciones que Dios tiene para nosotros, sus hijos, en todo el mundo y en todas las generaciones. Mire usted lo que decía Jesucristo, lo que enseñaba Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una mía, ve con el 2.
Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nota usted la relación de perfección que hace el Señor Jesucristo con dar los pasos difíciles de la vida, como lo es amar a los enemigos. Es un paso difícil, ¿no? Pero ahí hay una experiencia nueva, allí hay oportunidades, allí está la vida en abundancia. Pasar de una actitud de venganza a una actitud de misericordia es una prueba. Si hablamos de venganza es porque alguien nos ha hecho algo. Y a este tipo de personas procuramos no volverlas a ver en la vida. Pero ¿y si te topas con ellas? ¿Y si tienes en tus manos el hacerles el bien o el mal en algún momento de la vida? ¿Qué vamos a elegir hacer? Este fue el conflicto interno del profeta Jonás. Eligió hacer mal. Eligió la venganza al no darle aquel mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Un mensaje que venía de parte de Dios. Manifestar misericordia a los enemigos es una prueba muy difícil, pero si Dios nos ha llevado hasta ahí, es porque hay algo importante que debemos aprender. De esta experiencia depende el futuro y las nuevas oportunidades. Considera tu vida como un laberinto. Hay un inicio y una meta final. Están en extremos opuestos. Lo que hay entre el inicio y la meta es una serie de caminos. El camino se reduce a senderos correctos para llegar a la meta. Y si en esos senderos correctos están nuestros enemigos, ¿qué haremos? ¿Daremos la vuelta y buscaremos otro sendero? Pero ¿y si el único sendero correcto es ese? Y ahí están nuestros enemigos. ¿No deberíamos enfrentarlos? Recuerda que con los demonios, seres espirituales, debemos usar el poder de Dios, de su palabra y de su espíritu. Pero con las personas debemos usar los buenos modales. Notarás, como lo hizo Jonás, que al tomar la decisión contraria a la voluntad de Dios resultará en un mal tiempo. Las cosas no van a salir bien. Tus recursos serán malgastados y de todas formas la corriente te regresará al punto de partida, donde debes caminar hacia la obediencia. Y estos principios los veremos en las próximas semanas. Si vuelves a ser desobediente, darás otra gran vuelta de pérdida de tiempo, de energía y de recursos hasta que por fin decidamos hacer la voluntad de Dios. Esta semana debemos recordar lo que David decía en el Salmos 25, versículos 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No es solo pedirle a Dios el camino, sino de ser fortalecidos por su verdad para caminar hacia allí. Vea usted cómo dice el versículo 5. Encamíname. Por lo menos en el lugar donde yo vivo, cuando yo le digo a otra persona, te voy a encaminar, es acompañarla en los primeros metros, en los primeros pasos de su caminar hacia su destino. Es acompañarle en el arranque para su seguridad y confianza.
pero sin duda alguna esa persona deberá continuar su trayecto hasta completarlo y llegar a su destino. Encamíname, Dios. Es pedirle a Dios que nos ayude, que nos acompañe en estos primeros pasos que debemos de dar en lo que Él nos está pidiendo hacer. No quiere que vayamos solos. A veces Él pone personas en nuestro camino que nos ayuden en ese proceso de dar esos pasos, pero tenemos que tener el valor. Y cuando yo le pido a alguien que me encamine, no le estoy diciendo que me empuje, que me jale, sino que vaya conmigo a la par. En ese momento donde me encamina alguien, seguimos en plática, seguimos conversando, hasta que ya llega un punto donde hay seguridad, donde hay más luz, etc. Entonces me permite continuar mi camino. Encamíname en tu verdad. La verdad es luz. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es luz. Y Él nos puede acompañar en todo el proceso. Pidámosle a Él que nos encamine. Y dice también el versículo 5, enséñame. Cuando yo le pido a alguien que me enseñe, estoy reconociendo que no lo sé hacer. Que ya mis técnicas, mis maneras no han resultado. Que hay un paso que se me olvida y necesito que alguien me enseñe. No estamos diciendo que seamos completamente ignorantes. Muy probablemente ya sepamos hacer mucho, pero necesitamos recordar ese paso importante que hay que dar. Y por eso le podemos decir a Dios: enséñame. Si Dios me encamina, si Dios me enseña ese paso difícil de hacer su voluntad, tendrá un buen final, lleno de libertad y de madurez. Caminemos hacia donde Dios nos indica. Y si no lo sabemos, digámosle, como en este salmo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Mis amados, para esta semana, en nuestro proceso de crecimiento espiritual, es muy probable que ya hayamos percibido de parte de Dios, por medio de la palabra, de su palabra, por medio de la oración. Cada vez que yo oro, siento que Dios me indica que tengo que hacer esto, hablar con esta persona, corregir esta situación, etc. Cuando escucho mensajes, predicaciones, cada cosa que yo escucho vuelve al mismo punto y me recuerda esa misma situación. Las circunstancias de la vida, me he topado con esa persona, me he acercado a esa decisión que debo de tomar. Se me recuerda a través de las circunstancias esto que hay que hacer. Si la palabra de Dios, si en mis tiempos de oración, si al escuchar mensajes, otros tipos, a otras personas que dan mensajes, si las circunstancias me muestran nuevamente eso, si incluso hay personas que me mencionan ciertos temas o estos temas, mis amados, Dios está hablando. Dios está hablando. Tenemos que tomar esa decisión. Probablemente hemos hecho lo de Jonás. Nos hemos ido para el lado contrario, porque no estamos de acuerdo. Pero nuestro desafío para esta semana es pedirle a Dios que nos encamine y que nos enseñe qué es lo que hay detrás. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el nivel que puedo llegar a alcanzar si tan solo hago esto? Pidámosle a Dios que nos revele los recursos que estamos perdiendo al dar vueltas en un desierto. Preguntémosle a Dios si la comodidad y el confort que hoy sentimos es porque estamos en un desierto y nos hemos conformado con lo que vivimos ahora
y hemos renunciado a avanzar más. Porque eso es el crecimiento, ¿no? Seguir avanzando. Que Dios nos ayude esta semana. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Medita en el Señor en este momento. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Encamíname en tu verdad. Enséñame. Papito Dios, hoy queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos recuerde si acaso nosotros hemos sido desafiados por tu voluntad a hacer algo y nos hemos rehusado y hemos huido para el lado contrario. Papito, muéstranos cómo hemos perdido recursos, tiempo, energía, salud, al vivir contrarios a tu voluntad. Si hemos huido de tu voluntad es porque no entendemos los beneficios de obedecerte, porque tenemos temor y no sabemos cómo hacerlo, Señor. Para lo que ignoramos de los beneficios de hacer aquello que estamos evitando hacer, te pedimos que nos enseñes, Señor. Muéstranos lo que hay del otro lado de dar ese paso tan difícil. Si es temor, si no sabemos cómo hacerlo, queremos pedirte, encamíname. Acompáñame en este proceso, Dios. Moisés tenía temor en los inicios de su ministerio y Dios le dio a Aarón como un compañero para sentirse respaldado. Papito Dios, encamínanos a través de personas comprometidas contigo, Señor, para ayudarnos en este proceso. Y si no sabemos cuál es el siguiente paso a dar, hoy te pedimos, muéstrame tus caminos, Dios. Muéstrame qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo seguir creciendo en mi vida? Gracias, Padre Celestial, porque tú deseas ayudarnos. Porque así como Jonás, tú querías avanzar en un nivel con él. Amabas a la ciudad de Nínive, pero sin duda alguna tu siervo también era un objetivo clave en este desafío que le habías presentado. Papito, pedimos que nos ayudes también a comprender que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros y que deseas desarrollar nuestra vida. Te damos gracias. En el nombre de Jesús descansamos en ti y actuamos en ti y contigo. Amén y amén. Seguimos estudiando el libro de Jonás la próxima semana. Estúdialo en tus tiempos devocionales y obtén la enseñanza específica de Dios para ti, para tu vida. www.somosrenuevo.org. Siempre atentos a la comunicación que podamos tener en estos tiempos. Que Dios te bendiga.